in here. So good to be back with some better news than we were at a month ago. So I am joined by Nahad Sadrazodi, the Director of Public Health, and Michael Johnson on Zoom. My name is Emily Freeland, and I am the COVID-19 Response and Recovery Manager. Yo soy la agente de recuperación para problemas de COVID y vamos a comenzar con nuestra presentación el día de hoy. Entonces, felicitaciones. El día de hoy vamos a hablar al respecto de hospitalizaciones. Oregon va a terminar las recomendaciones de cuarentena comenzando el día 2/12. Eso no necesariamente significa que no vayan a ser reactivadas de nuevo. Los requerimientos de máscaras para las escuelas van a cesar el 12 de marzo y tienen que estar al día con las vacunas. Entonces, una nota rápida con respecto a la DHS. Hay muchas variables que están cambiando todos al mismo tiempo. Vacunas, cambios en cuarentena, vienen ya las vacaciones de primavera y parte de eso es otras cepas que podrían surgir. En estos momentos estamos preocupados por una nueva que es la BA2 de Omicron, pero esas son informaciones preliminares. Está lo que llamamos COVID y luego está lo que llamamos las variantes. Entonces, Omicron es la principal cepa y la BA2 es un cambio de la variante principal. Entonces, Omicron era el principal, el B1, y sí, yo estaba tratando de explicar eso. Muchas variantes hay y estamos tratando de hacerlo. Entonces, ambas de estas son variantes de Omicron. Hay muchas formas de pensamiento diferentes partes. Todavía la meta es que todos son perros, pero son tipos diferentes de perros. Y no necesitamos estudiarlos más. Entonces, esto se refiere a la cantidad de cambios. Entonces, si es una subvariante o si es una variante que cambia más, entonces eso nos explica cómo esto progresa y cómo va cambiando. Es una cantidad limitada de variaciones. Entonces, también queremos mencionar y tenemos algunas preguntas al respecto de las noticias y la cantidad de riesgo. Y la cuestión es de que recientemente la CDC tiene una nueva forma de medir el riesgo y los casos que estamos viendo y nos hablan de que cuánto riesgo hay para cómo proteger a nosotros y a nuestras familias. Y entonces nosotros hemos llegado ahora a la categoría de riesgo medio
y la CDS considera que hable con su doctor al respecto. Again, with the mask mandates lifting, we really ask people be respectful of others' De lo que debe choices, ser whether wearing a mask or not, and businesses' choices too. con respecto a si They've decided this deben is usar new una and máscara o for no, whatever reason that I'm por la respectful razón que of the sea. decisions they have made. And do the same for my family. Entonces, debo hacer lo mismo también para mi familia. To visit my, elderly grandparents or want to be able to visit them, where they live in their Para poder visitar then maybe I'll a la familia o poder visitar a los abuelos. So we just wanted to do a quick Entonces, queremos darles un recordatorio al respecto de lo que tenemos que hacer. So there's lots of things that we have to do. Hay muchas cosas que tenemos que hacer Isolation hotels for those who don't have a way to isolate away from others. para poder apoyar a aquellos que no pueden the top 5 counties for service, quality, and cost for vaccination and testing, and those assurances that we're making. lo que tenemos que hacer con respecto a vacunas y a pruebas. Entonces, lo próximo que tenemos que hacer es el doctor Johnson va a hablar con nosotros. Gracias. Buenos días a todos. Me disculpan porque vamos a hablar rápidamente, sobre todo porque esto requiere una cantidad tremenda de interpretación. Durante los últimos días hemos tenido eso lo vamos a recordar. La cantidad de hospitalizaciones ha sido reducida a la mitad y tenemos un mandato para reducir la cantidad de máscaras y las camas en el hospital que están ocupadas. Si vemos el nivel del estéreo, eso se traduce a 10 camas, pero tenemos una posibilidad como de un 25% para residentes en nuestra sesión de 3 condados y podemos estar por debajo de eso. Es algo importante para estos condados. Tenemos una sesión y un modelo y para aquellos que son elegibles, y si eso continúa, como se espera que continúe, entonces estos resultados van a ser por lo mismo que para las variantes que surjan y vamos a poder hacerlo. El próximo dibujo, por favor. Entonces, todos están conscientes de que nuestras comunidades se les están haciendo pruebas hoy en día y mandamos los números a la OHA y hay cantidad de casos y vamos a poder hacer comparaciones directas en periodos de tiempo, pero los números están bajando muchísimo. Como pueden ver, yo creo que hay una mejor forma de medir las cosas según la severidad de la situación y el número de cantidades positivas y está sumamente bajo tanto para el condado de Chubut como para el número de vacunas o el rango de vacunas. No ha avanzado mucho. Hay muy pocas nuevas vacunas, pero el número de personas que han tenido el refuerzo también no ha cambiado mucho, y sobre todo para los otros 2 condados en la región. Pero el condado de Schutz dice que está bastante bien. Está por el mismo porcentaje
del estado y como un 3% únicamente la cantidad de personas que han tenido el refuerzo. Así que estamos muy bien. Y el nuevo dibujo, la nueva gráfica muestra, este es el último que voy a mostrar. El condado de Deschutes tiene la cantidad número 6 de mayores personas vacunadas. Eso no es un accidente. La relación entre esas dos mm, eh, formas de vacuna es una correlación muy cercana, lo que es sumamente alto y traduce en lo que Jefferson y Crook County tienen la misma cantidad que Deschutes County, pero tienen un décimo de la cantidad de casos que ellos han tenido. Y al mismo tiempo, en el condado de Deschutes, si tuvieran la misma cantidad de gente vacunada, estaríamos mirando como 5,5 más de muertos. Y serían 117. Pero en la información de muertes que existen en ambos condados, esta comparación es muy valiosa. Y la otra cosa que quiero decir es que yo me preguntaba al respecto de estos resultados. Pensé que había algunas variables que los pudieran afectar, asuntos socioeconómicos, la situación, pero hice algunas preguntas, incluí población, la edad media, el porcentaje de casas que están ocupadas por diferentes edades y todos los factores, el único factor que se repitió fue la cantidad de gente vacunada. Y viendo esto en forma global, es increíblemente parecido a la correlación del 7,9%. Así que no quede duda de que hemos hecho un trabajo fantástico ah, tratando de que más personas se vacunen en este condado y quería compartir esta información con ustedes. Eso es lo último que tengo que decir. Si alguien tiene alguna pregunta, la puedo responder. Si no, le paso el micrófono a la siguiente persona. Muchas gracias. Muy buen análisis para entender esto. Este es el valor de ver estos números y por el momento esto está muy bien. Yeah, so I'll pick up here with Bueno, our local data. ahora So vamos a we're hablar over de la 42 información months and very similar to the graph that local. Dr. Johnson Es showed with the algo muy numbers. similar. Had 45,435 cases reported through the Tenemos system. So like he mentioned, 45.435 casos reportados en el sistema. there is a Hay significant number of those that are not being un reported because people have número that information at alto home que no ha and sido reportado porque tienen la información en casa, pueden hacer la prueba en casa o donde sea, y eso no queda informado, pero quería clarificar la información con respecto a las pautas para cuarentena. Ese es un término de cuarentena que usamos para personas que han sido expuestas al COVID y que necesitan permanecer alejados de otras para no pasar la enfermedad. Y aislarse es quédese en la casa cuando está enfermo. Cuando usted está enfermo, es muy importante que se quede en su casa y que se haga la prueba. Y si usted no está en un alto riesgo, no va a necesitar tratamiento o usted puede llamar a su doctor. En el
condado de Sioux tenemos una correlación muy importante con las vacunas. Entonces, esta semana hemos tenido 34 casos, ha bajado un 24% de la semana anterior y como son 120 casos comparados con el resto del estado. Así que todavía estamos haciendo pruebas y reportando más casos que en otros del estado. Y esto puede que tenga algo que tener con cuántas pruebas se están haciendo. Entonces, de nuevo, esto no es todo con respecto a las pruebas en la casa. That's about 300 tests per 10,000 population, and statewide, people are running about 270 tests per 10,000 population. But our test positivity. Y entonces la positividad ha sido muy diferente a lo que ha sido antes. Estoy tratando de resumir todo esto. Entonces nuestra positividad es menor. Sí, eso es correcto, pero todavía estamos aceptando más casos. The same, yes, sorry. Sí, es el mismo número. Same positivity rate, but we're running more tests, therefore we have more cases. So speaking of vaccination, our Entonces, vaccination rates are very ¿de high. vacunas? In our 65 and older, we're about 100%, and that drops to about La half. cantidad de vacunas que tenemos, la cantidad de muchachos de 17 años que están vacunados, esto es tratando de ser reforzadas las vacunas. Tenemos un número bastante alto de personas que están vacunadas y que son elegibles para ir a que les den una vacuna de refuerzo. Continuamos teniendo nuestras clínicas para que las personas puedan recibir su refuerzo cuando sean elegibles y que estén listos para eso. Otra cosa a la que estamos mirando y que es muy importante en lo que hacemos es la cantidad de vacunas según grupos étnicos. Hay un 60% de personas hispanas. Nuestro trabajo en vacunas está cambiando y tenemos vacunas en masa para grandes grupos. Estamos tratando de hacer educación para que las personas tengan la información que necesiten y que que tomen buenas decisiones. Así que voy a hablar al respecto de la cantidad de dinero que hemos aprobado para apoyar esto. Tenemos 2.35 millones. Hemos gastado como un 84% de eso. Bajamos de las semanas anteriores. Continuamos tratando de bajar lo más posible. Entonces todavía tenemos muchas preguntas y nuestra hotline está muy ocupada, pero estamos disminuyendo esto y este dinero nos debería durar hasta abril. Otra buena cosa que les puedo decir con respecto al trabajo con las vacunas es la educación y que FEMA ahora lo pasó hasta junio, que vamos a poder tener dinero a través de ellos. Si me puede decir algo, Eric, creo que vamos a tener una discusión con respecto a diferentes escenarios que usted podría considerar con respecto a servicios elegibles cuando hablamos de COVID, de respuesta a COVID para la semana próxima. Entonces les estoy dando información por adelantado al respecto de esa conversación. Entonces, con respecto a vacunas, ¿qué es lo que está disponible y dónde? Como hemos visto, probablemente de las vacunas en masa, la demanda ha bajado mucho durante el verano y los refuerzos estuvieron disponibles durante el otoño. Hubo una gran demanda. Ahora estamos de nuevo con muchas vacunas disponibles para los que quieran comenzar la serie o completarla o quieran refuerzos. Hay muchos sitios en la comunidad que están dando vacunas, farmacias, los cuidados de gente
los médicos de cabecera, tenemos clínicas en la comunidad. Estas clínicas en la comunidad, y usted puede simplemente entrar y la vacuna, no necesita cita ni nada por el estilo. Y cualquier pregunta que usted pueda tener, le pueden responder. Con respecto a pruebas, como mencionamos antes, estamos tratando de ver dónde pueden ir las personas a que les hagan la prueba y qué es lo más fácil. Usted puede llamar a su doctor para hacer una prueba, una cita. Puede continuar yendo a esos sitios que tenemos públicos. La OHA tiene 3 sitios diferentes en Redmond, en Bend. Esos sitios pueden hacer un PCR rápido y un antígeno rápido. Y está disponible también para si alguien necesita viajar, como ahora vienen las vacaciones de primavera, la gente va a viajar, pues usted puede ir al cuidado urgente, puede ir hasta nuestra dirección en el web o pueden siempre llamar a nuestra hotline y los van a ayudar a conseguir dónde ir a la prueba. También vamos a mencionar que tiene otra opción ah, eh, para personas que van a viajar y pueden hacerlo en persona. Si usted va a viajar, es muy importante que usted piense al respecto de cuáles son los requerimientos con respecto al sitio donde usted va a ir y hacer la prueba antes, la cita para la prueba, bien de antemano, para que usted no vaya a estar complicado en el último momento antes de viajar. Le puedo decir que la en Redmond, la que hay en Redmond funciona muy bien. Yo hice una cita el otro día para mi hija y como en 3 minutos la conseguí. Ellos trabajan muy bien en la CODC. Lo hice en las Navidades y lo hice ahora y fue muy bueno. Eso es muy bueno escucharlo. Son muy eficientes. Sí, tenemos muchas opciones que están disponibles y las personas necesitan saber qué tipo de prueba es la que se acepta y eso puede ser medio complicado, pero pruebe, chequee a ver dónde va a ir usted para saber qué requisitos hay. Ahora, con respecto a fuentes de desarrollo, hay una cantidad de información disponible y si sabe cómo hacerlo, tiene que ver dónde está nuestra dirección en el web, en el condado de Deschutes. Dice vacunas para COVID, está al principio y puede ver todas las páginas y ir en la dirección correcta. Tiene cantidad de información importante. Siempre nos pueden mandar mensajes electrónicos si tiene preguntas y nuestra hotline está disponible. Sí, sí, y lo puede dirigir en la dirección correcta. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? Yo tengo muchas preguntas, proceda. Si quiere decir algo antes de que yo haga preguntas, puede proceder. Bueno, yo agregaría que estamos en el momento en el que tener el poder de hacer las cosas y estar bien educado para poder hacer una evaluación del riesgo de la familia es muy importante para poder funcionar. Cuando yo veo mi propia situación, yo pienso al respecto de mis condiciones médicas que yo podría tener y la situación en la que yo podría estar físicamente o con respecto a mi salud y yo veo si estoy vacunado o no, veo si las otras personas en mi casa, si yo vivo con personas que son vulnerables o no. Y estas son todas variables que influencian mi decisión personal y lo que yo decido hacer. Entonces quiero animar a todos a que se sientan en que ustedes tienen el poder de hacer las cosas y que hay fuentes de ayuda que lo pueden ayudar a tomar una decisión. Eso es todo. Gracias. Y ahora según seguimos mirando hacia adelante, estamos muy bien. Parece que están bajando las cantidades de casos, pero yo quiero asegurarme de que estamos preparados para un futuro, que tenemos todas las fuentes de ayuda necesarias para el futuro, y mucho de eso depende sobre qué es lo que va a pasar con respecto a nuevas cepas. Y ya hemos tenido alguna conversación al respecto de esta nueva variante, y una pregunta específica que tengo respecto a esa nueva variante es
las vacunas que tenemos ahorita son tan efectivas contra la BA2 como fueron contra la BA1. Y yo sé que las vacunas nos ayudaron. Hubieron más casos que sucedieron con Omicron, con las personas vacunadas, que las personas, pero no tuvieron enfermedades severas o hospitalización. Esa es mi primera pregunta. Y luego sabemos qué tan efectivas las vacunas son contra esta nueva cepa, la BA2, en vez de la BA1. Yo tengo una respuesta, pero quiero que Mike hable primero, a ver si él quiere decir algo. Bueno, yo voy a ser muy honesto con usted. Yo no sé, pero yo sé que cuando nosotros ah, cambiamos los parámetros dentro del modelo que tiene que ser con transmisibilidad y personas que han tenido la enfermedad a pesar de estar vacunados, no veo mucha diferencia en hospitalizaciones en un futuro. La severidad de las variantes, sin embargo, es el modelo sensitivo a eso. Entonces, si la BA2 se ve que es mucho más severa que la BA1, eso uh, podría aumentar la cantidad de hospitalizaciones en un futuro. Pero cuando yo cambio los parámetros y el modelo para investigar otras situaciones hipotéticas, la cantidad de personas que están teniendo COVID a pesar de estar vacunadas no es sumamente sensitivo a eso, ni tampoco a la posibilidad de transmisión. Estamos hablando de severidad. Yo creo, por lo que he estado leyendo, que la severidad con esta cepa en particular no va a ser de gran preocupación. Sí. Y la única cosa que deberíamos pensar respecto de eso es que para ambas las subcepas, el estar al día con las vacunas muestra que hay un gran nivel de protección. Entonces, no solamente las dosis primeras, la primera y la segunda, es muy importante la dosis adicional, el refuerzo que deberían tenerlo. Y nosotros, yo sé que no tenemos ninguna información al respecto de cómo esta nueva cepa potencialmente podría vencer la inmunidad que hemos recibido por las vacunas, pero no tenemos información hasta el momento para responder esa pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿deberíamos esperar otras cepas que van a emerger y que podrían ser muy transmisibles y también severas con respecto a la enfermedad? ¿Qué tipo de posibilidad es esa? Yo sé que necesitamos mucho para hacer esa predicción, pero es posible que pueda surgir otra cepa que sea muy transmisible y que sea sumamente severa. Me parece que tuvimos mucha suerte con Omicron porque era muy transmisible, pero no era muy severa, como por ejemplo otras anteriores. Sí, a lo mejor puedo comenzar y agregar que es bueno recordarnos de que la misión de cualquier persona es sobrevivir. Y no te importa qué tan severa sea de por sí, siempre y cuando sea transmisible y ir de una persona a la otra y todavía pueda sobrevivir, eso es lo importante. Si vemos el comportamiento pasado y predecir el futuro, podríamos decir que otras variantes, otras cepas, es poco probable, pero con respecto a si esto va a tomar la dirección de severidad y qué va a tomar, yo creo que yo diría eso por este momento. Yo quiero hacer una pregunta a Michael. ¿Recuerdas cuando estabas en los modelos? Iba a llegar a 95 en los hospitales. En algún momento llegamos a un 95%. Yo no lo vi en la cuenta diaria que estaba observando.
Nosotros no llegamos a la predicción inicial para el Omicron, para la cepa del Omicron. Inicialmente habíamos dicho que iba a exceder los niveles que vimos con el Delta. Afortunadamente no vimos eso, aunque el mismo patrón fue observado en otras partes de nuestro país y en otros países en el mundo. Nosotros no vimos eso, pero todavía tenemos 100 camas que están ocupadas con personas que tienen Omicron. ¿Y cuál fue esa fecha? Nunca apareció en el contagio diario porque yo lo estaba observando. Era como uno por día, sí. Era el 28 de enero, teníamos 100 personas, 100 pacientes que habían pasado por el hospital en ese día en particular. Y va a ser un número mucho más grande que eso, que lo que hicimos entonces, porque si usted le da de alta a 15 personas y 15 más entran, entonces estoy contando los pacientes que pasaron, porque eso es más estable para usarlo. Si tenemos 100 camas ocupadas el 28 de enero, y creo que teníamos 115 o algo así en la ola del Delta. Tuvimos 1000 positivos. Eso fue lo que nos asustó. Un alto número, pero gracias a Dios, 100 solo fueron al hospital. Sí, y yo creo que ese fue el mensaje de Michael la última vez que estuvimos aquí, que ese pico no fue tan grave como pensamos con respecto a hospitalizaciones. Y las dos cepas de las que él habló, él dijo que teníamos muchas personas vacunadas y el uso de máscaras comparado con otros sitios que no tenían eso también fue mayor. Entonces, ese es el mensaje de la última vez, que no llegamos al número de hospitalizaciones que pensábamos que íbamos a llegar en el modelo original, pero que habían varias variables que podían explicar por qué eso no sucedía. Y eso fue lo que nos ayuda a nosotros. Tenemos muchas personas vacunadas y las personas estaban haciendo lo que se les pidió que hicieran. La pregunta todavía queda: el número de personas en el hospital el día de hoy, creo que son como 13 y que esos 13 son vacunados, pero también tienen el refuerzo o solamente vacunados, tenemos un 54%. Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Ustedes se han chequeado eso, los números positivos? Si esos son un porcentaje por separado, ¿o qué? No, vacunados y reforzados entran en la misma categoría. Cuando usted mira el número de personas que están hospitalizados, que tenían el refuerzo o que tuvieron dosis adicionales, ese es un número muy bajo. Sin embargo, eso es simplemente una cosa muy difícil de chequear en bases diarias. Cuando tenemos números pequeños de personas en el hospital, como tenemos ahorita, va a haber una variedad muy grande con respecto al porcentaje. Este mes, en realidad, estamos mejor con la cantidad de casos de personas que han sido vacunadas y todavía tuvieron la enfermedad de lo que tuvimos en febrero. Pero solamente estamos mirando la primera semana en marzo. Hemos tenido un porcentaje más bajo de personas que tuvieron COVID, aunque están vacunadas, que lo que tuvimos en enero. Pero yo les advierto a todos que no se fijen en estos números día a día. Tenemos que ver un agregado mensual porque hay que tener en mente también que las personas de, de 10 a 13 años de edad y que tenían personas con problemas de inmunidad muy graves y que son más susceptibles, y en esos casos la vacuna no puede ayudar tanto. Pero si usted tiene menos de 65 años y es una persona saludable, usted va a estar, no va a llegar al hospital si está vacunado. Eso continúa siendo la verdad. Sería justo decir, así es como yo lo resumo en mi cabeza, que
Para la mayor parte, usted tiene que tener una razón para terminar en el hospital, ya sea que hay un factor de riesgo involucrado, una condición existente, edad o algo así, o que no está con todas las vacunas. Esto es cuando hablamos de COVID. Creo que esa es la observación que estamos viendo. Sí, con respecto a lo que acaba de decir, quiero agregar cualquier malentendido con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos con los casos y que las admisiones en el hospital están menos. Es cierto que la intensidad o la presión de el Omicron ha bajado, pero nuestro trabajo, sobre todo en la salud pública y en la comunidad, con esas personas que no han respondido, nuestro trabajo no ha desaparecido. Ahorita estamos poniendo las piezas de qué es lo que va a suceder a continuación. No sabemos cuándo va a llegar, en qué forma va a llegar, pero sabemos que probablemente algo tenemos en nuestro futuro y parte de eso a través de su apoyo como comisionado es poner los estándares, la estructura y asegurarse de que tenemos todo lo que se necesita, que estamos entrenados y que estamos listos para tener todo con respecto a la respuesta adecuada y estamos en lo que queríamos era que la comunidad sepa bien, esté bien enterados al respecto de que estamos preparados. Y, por ejemplo, tenemos que estar preocupados esperando que Emily pueda hacer esto. Yo voy a ir de vacaciones por la vacación de primavera. Y entonces esa es la preparación con respecto a nuestro cuidado. Yo le hice una pregunta anteriormente al respecto de predicciones, al respecto de otras variantes, pero el doctor Johnson no tuvo la oportunidad de responder esa pregunta y yo quisiera ver qué tiene él que hacer al respecto de eso. Bueno, yo voy a repetir lo mismo. Los altos números de vacunas y todo el apoyo que tuvimos de diferentes entidades y asumiendo que las cosas iban a bajar gradualmente y vamos a estar en recuperación y en periodo de educación. ¿De dónde vamos de aquí? Eso no sucedió rápidamente. En 6 semanas regresamos al problema y estábamos trabajando muy duro para tener una respuesta y hacer lo que estaba siendo requerido por el Estado y poner todas estas cosas en su lugar. Y estamos preparándonos, esperamos que no suceda eso todavía, no sabemos. Siempre son cosas diferentes. ¿Y qué podemos hacer ahorita? Si las personas se pueden ir de vacaciones, si los sitios de empleo están balanceando cuántas horas podemos hacer, pero no perder a los empleados, porque si algo sucede, tenemos muchas variables al mismo tiempo, máscaras, cuarentenas, vienen las vacaciones de primavera, todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo y tengo que admitir que mi equipo está trabajando muy duro, qué es lo que va a pasar a continuación. Si no estamos muy ocupados, ¿cómo podemos prepararnos para cuando estemos ocupados? Y pensar en todas estas eficiencias diferentes y ver qué es lo que pasa y hacer nuevas relaciones con otras entidades para que estemos listos para proceder si algo más sucede. Entonces, como ellos dijeron, no sabemos cuándo, no sabemos qué, pero estamos tratando de asegurarnos de que estamos listos lo mejor posible. Y señor Chan, me gustaría mucho poderle dar mejor información. Yo estoy muy
consciente de mis limitaciones para entender la epidemiología de todo esto. He hablado con algunas personas al respecto y quiero monitorear esto y quiero hablar con una persona, con un doctor que monitorea esto con mucho cuidado y mi experto va a poder, tiene información muy buena al respecto de esto, respecto de lo que están encontrando, cuáles son las posibilidades de las diferentes cepas y todo eso. Vamos a hacer seguimiento con un mensaje electrónico. Ok, muy bien. Quiero hacer un último comentario. Es muy fácil descontar esta última ola y decir, bueno, no fue algo tan grave. No subió tanto como pensábamos que iba a subir. No fue tan severo, pero todavía tenemos un montón de personas que murieron en febrero, 24 que murieron en enero. 1 de 11 que fueron hospitalizados en febrero murieron. Así que puede que no sea tan severo como fue Delta, pero tampoco es decir, oh, es como la influenza. No, esto fue muy relevante. Y si hablamos con esas personas, 400 y pico de personas que fueron hospitalizadas en febrero. First and third most populated Un months. buen número fue hospitalizado y ambos fueron meses altos de hospitalizaciones. Y pasó por encima de la severidad y todavía lo hizo. O sea, si el próximo dice que es tan severo como Omicron, no tenemos que preocuparnos. Yo diría que sí. Y vuelvo a lo que él estaba diciendo. Esto es un asunto muy personal de decidir qué riesgo vas a tomar en tu vida. Vamos a Those people or their families who had people die during this Omicron variant. And sorry to get up on the soapbox, but todas estas personas que murieron. Yo no quiero decir que esto fue algo pequeño. Sí, una de las cosas que también me preocupan es las olas de COVID que hemos sufrido en la comunidad. Tuvimos una bajada, un pequeño descanso entre Delta y Omicron, pero en realidad aquí no tuvimos un descanso para nada. Y entender que esa es una posibilidad, hoy en día eso nos debe hacer a todos muy preocupados al respecto de relajarnos, según vemos que la ola de Omicron va bajando. Bueno, a mí me alegra mucho saber que todos estamos tomando un interés personal para hacer algo más con sus vidas. Eso es un balance necesario, es en lo que consiste la vida. Esto ya llevamos 2 años. Espero que tengan una muy buena vacación. Me alegra mucho escuchar eso. Y bienvenida de nuevo, Emily. Ok, gracias, gracias. Gracias por su tiempo y gracias por invitarnos. Sí. Entonces, nos dejan saber cuál va a ser la próxima reunión. Puede que sea dentro de un mes. Sí, probablemente un mes. Gracias, doctor Johnson. Okay. Let's see, we have a COHC grant award acceptance.